Qué silencio. Están todos. Ahí está, esa es la notificación de que estamos retransmitiendo en directo. Muy bien. Saludos a todos los que se estén conectando ahora en este momento. Bienvenidos a la reunión de la Iglesia Gracia y Fe. Hoy nuevamente tenemos una reunión presencial, por eso conectamos un poquitín más tarde de lo normal. Y les damos a todos la bienvenida desde aquí, desde la ciudad de Tarrasa, allí donde usted esté y donde usted se esté conectando. Así que damos gracias a Dios por sus vidas. Espero que ya tengan Biblia, libreta, bolígrafo, para que estén preparados para recibir la enseñanza de hoy. Ya saben que si quieren pueden compartir, estamos retransmitiendo solamente por Facebook, así que compartan y más adelante el vídeo estará también en YouTube. Aquí estamos preparados. Todos tienen su Biblia, libreta, sus bolígrafos, sus mesas, sus bombones, todo listo. Algunos dicen, amén, amén, Muy bien, pues vamos a ponernos en marcha y para ello les pido por favor que abramos nuestras Biblias en Gálatas. Vamos a seguir haciendo una vista panorámica al libro de Gálatas, a la carta de Gálatas mejor dicho. Y como digo, es una vista panorámica, no estamos profundizando, no estamos yendo verso por verso, estamos tocando algunos puntos porque esta es la semana número 4 en la que estamos hablando acerca de ¿qué? Las riquezas de su gracia, gloria a Dios. Bien, entonces, como decía, semana número 4 en la que hablamos acerca de las riquezas de su gracia y en la que estamos viendo precisamente ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando en Efesios capítulo 1, verso 7 y en Efesios capítulo 2, verso 7 usa esta expresión? Expresión que luego se utiliza también, por ejemplo, para hablar de las riquezas de su benignidad o también para hablar de las riquezas de su gloria. Pero nosotros nos enfocamos en esta serie en crecer un poquito más en el entendimiento y en el conocimiento de las riquezas de su gracia. Para ello, antes de profundizar en ese punto, sí, la luz se va apagando y encendiendo, no se preocupen, esto es para darle un poquito de ambiente a la situación, no pasa nada, así que lo digo porque va a ir pasando, entonces no estén, cada vez que pase ustedes tranquilos, normal, no pasa nada, pero de aquí un rato se volverá a encender. Entonces, para poder entender o para poder conocer mejor las riquezas de su gracia, pues necesitamos conocer mejor la gracia, ¿sí? Es importante que crezcamos en el conocimiento de la gracia. El apóstol Pedro nos dice que debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en medio de todo un sistema de religiosidad, es necesario que la gracia sea exaltada. Entienda que cuando hablamos de la gracia estamos hablando de Jesucristo. Solamente, amados, hay un evangelio. Eso es lo que estamos viendo desde el capítulo 1 de Gálatas, ¿verdad? Es decir, el evangelio de Jesucristo. No hay más evangelios. Lo que pasa es que el evangelio de Jesucristo funciona de diferentes maneras y se manifiesta de diferentes formas, pero es un solo evangelio. Es el que entendemos como el evangelio del reino y es como también entendemos el evangelio de la gracia. Recuerde que estamos hablando los jueves acerca del evangelio eterno, ¿verdad? Es ese evangelio, no hay más. O sea, el evangelio eterno que nos habla Apocalipsis capítulo 14, verso 6, es el evangelio de Cristo, que es el evangelio de la gracia, que es el evangelio del reino. Es necesario que la iglesia crezca en el conocimiento de esta gracia y de este reino. Obviamente, el reino no es el tema de esta serie de enseñanzas, pero sí tocaremos un poquito acerca del reino eterno los días jueves. Y más adelante, en enero, de eso ya estaremos hablando, también lo desarrollaremos un poquito más. Pero sí el tema es la gracia. ¿Cómo nosotros podemos seguir creciendo en este conocimiento? O lo importante que es que lo hagamos, porque estamos rodeados de un sistema de meritocracia, ¿sí? De un sistema que se ha introducido en la iglesia. Mira, el punto es este. Si nosotros queremos resumir el tema de la gracia, es entender que Cristo es más que suficiente.
Eso es entender gracia. Es entender que es precisamente lo que Pablo nos quiere mostrar en Gálatas. Lo que Pablo nos muestra en Gálatas es que la obra de Jesús, la obra redentora de Jesús es más que suficiente. Y que a esa obra no se le puede ni se le debe añadir absolutamente nada. O sea, entender gracia es eso, amados. Después podemos ir profundizando, después podemos ir viendo ciertos detalles, pero entender gracia es Cristo siendo siempre más que suficiente. Esto que parece muy sencillo y que se supone que todos aquellos que estamos en Cristo deberíamos tenerlo claro, lamentablemente por causa de conceptos religiosos se ha perdido. Se ha licuado, se ha mezclado, se ha adulterado incluso, podríamos decirlo. Porque adulterio es eso, adulterio es mezcla. Entonces, se ha ido como desvaneciendo la realidad de Cristo siendo más que suficiente. Porque se le han añadido cosas. Ya Cristo no es suficiente para nuestra salvación, sino que es Cristo más nuestra santidad. Escuche, yo sé que, claro, la predicación de la santidad puede parecer algo muy santo, valga la redundancia, pero cuando nosotros le decimos a alguien que no van a ser salvos sin santidad, le estamos diciendo que Cristo no es más que suficiente. Eso es lo que se le está diciendo a la persona. Cuando a alguien se le dice que no van a poder ser bendecidos si no obedecen la palabra de Dios, se le está diciendo que Cristo no es más que suficiente para su bendición. Que ellos tienen que obedecer la palabra para poder ser bendecidos. Y eso no es evangelio. Eso es un invento de la religiosidad. Eso es un invento de personas que han permitido que su mente se vaya infectando de religiosidad y como lo ven todo demasiado bueno, dicen, no puede ser tan bueno. A esto hay que añadirle alguna cosita, porque no puede ser que una persona esté bendecida en Cristo y ya está. Tendrá que obedecer a Dios, tendrá que obedecer la palabra, tendrá que dejar de pecar. Pues no, porque el que está en Cristo está bendecido. Otra cosa es que el que está en Cristo camine como bendecido, experimente la bendición y disfrute la bendición. Eso ya es otra historia, pero el que está en Cristo ya está bendecido. No va a estarlo en algún momento, porque el problema es que nosotros pensamos que bendición es algo externo y la bendición nunca ha sido algo externo. Entonces la gente ve que una persona no le falta trabajo, tiene dinero de sobra, está bien de salud y dice, mira qué persona más bendecida. No es una persona más bendecida. Nadie puede estar más bendecido que otros, porque todos los que están en Cristo están exactamente igual de bendecidos, porque Dios no hace acepción de personas. Ahora, lo que sí es cierto es que esa persona, en base a cómo entienda y cómo vaya creciendo en conocimiento, experimentará más o menos bendición, pero la bendición la tiene. La bendición es suya, la bendición ya está, igual que la salvación. La salvación ya es nuestra. Tenemos una seguridad de salvación. Otra cosa es que disfrutemos de esa salvación o no. Uno puede transitar en esta tierra sin disfrutar su salvación. Y luego estará en el cielo y alguien puede decir, pero es injusto que vaya al cielo. Amados, es que no entendemos que hay un privilegio glorioso en el poder servir al propósito eterno del Padre en la tierra. El problema es que cuando nosotros decimos, no, es que una persona que a lo mejor no se congrega, o que no ora, o que no estudia, o que a lo mejor lamentablemente sigue practicando ciertas cosas, ciertos pecados, y decimos, no es justo que sea salvo, pero es que esa persona, cuando miramos eso de esa manera, es que para nosotros, o para la persona que piensa así, todo lo que tiene que ver con la vida en Cristo es una carga. Pero el estar aquí hoy no es una carga, es un privilegio. Es un disfrute. Alguien puede pensar, no, es que no es justo que esté igual de bendecido el que se ha quedado en casa que yo. Sí, está igual de bendecido, pero el que se queda en casa no está entendiendo lo que usted va a entender. Y el que entiende va a disfrutar cosas que el que no entiende nunca las va a disfrutar. Eso es así, amados. El que ignora, hay cosas que no disfrutará nunca. No podrá disfrutar lo mismo que el que conoce. No hay más. Entonces, el estar aquí hoy es un privilegio. El poder orar, el poder tener comunión con Dios es un privilegio. El poder estudiar la palabra, el poder servir, como decíamos, al propósito eterno del Padre en la tierra, esa es la verdadera vida.
La vida no es emborracharse, la vida no es drogarse, la vida no es tener relaciones sexuales ilícitas, la vida no es mentir, la vida no es engañar, la vida no es ser corrupto, la vida es Cristo en nosotros. Esa es la verdadera vida. Y eso es lo que nosotros podemos disfrutar conforme vamos creciendo en este entendimiento y vamos creciendo en este conocimiento. Y además, no solo disfrutamos, sino que esa vida se puede manifestar a través de nosotros para que otros sean beneficiados de esa vida también. Ese es el punto. Pero es necesario que siempre, siempre sigamos renovando nuestro entendimiento respecto a una obra completa, una obra consumada, un tetelestai absoluto. No se le puede añadir nada a lo que Jesús hizo. Y nosotros debemos renovar siempre nuestro entendimiento, porque vuelvo a decirle, usted hace así con su mano, se mete en redes sociales, en aplicaciones, y usted puede escuchar a tropecientos mil predicadores. Y usted es libre para hacerlo. ¿Se acuerda lo que veíamos la semana pasada? Nadie puede, ¿qué? Espiar mi libertad. Porque confiamos en la obra del Espíritu Santo en nosotros. Hay cosas que Dios le guiará a usted a hacer que a otro no le guiará a hacerlo. No estamos hablando de las cosas que están claras en la palabra, ¿sí? A mí nadie puede venir y decirme, no, es que a mí Dios me está guiando a adulterar. Le voy a decir, tú eres tonto, ¿qué te pasa? Perdón por la expresión, ¿no? Pero, o sea, las cosas que están claras, no estamos hablando de eso. Antes de lo que compartíamos con Manolo, no hablamos de eso, hablamos de las cosas que son grises, hay zonas grises. Porque la Biblia no dice específicamente, no hagas esto o no hagas lo otro, pero ahí está la guianza del Espíritu Santo. Ahí está la libertad de cada uno, como Pablo decía. Yo todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Cómo sé lo que me conviene? Para eso tengo al Espíritu Santo. Para eso tengo al Espíritu. ¿Todo me es lícito? Claro que sí. ¿Yo puedo cruzar una autopista en la que pasan coches a 120 kilómetros por hora? Pues claro que puedo hacerlo. ¿Me es lícito? Claro que sí. ¿Me conviene? Igual no. Igual, no sé. Aquí voy a introducir mi momento Marvel, a no ser que sea Spiderman, ¿no? Entonces, con su sentido arácnido, usted va saltando coche y todo. Hay cosas que me son lícitas, pero no me convienen. Para eso está el Espíritu Santo. Alguien puede decir, como muchas veces hemos dicho, ¿no? Dios le dijo específicamente al hermano Kenneth Hagin, pero él nunca lo predicó. Le aseguro, he leído algún libro del hermano Hagin, he escuchado alguna enseñanza del hermano Hagin. Él nunca predicó ni enseñó que beber cafeína era pecado. Sin embargo, Dios le dijo a él específicamente, tú no puedes tomar cafeína, no le sienta bien a tu cuerpo. Y no tomaba cafeína. ¿Pero a quién se lo dijo? Al hermano Hagin. Por lo tanto, si se lo dijo a él, lo practicó él. ¿Legalismo cuál es? ¿Legalismo qué es? Que aquello que Dios me ha dicho a mí, lo aplico para todos. Entonces Dios me ha dicho a mí que no tome cafeína y ahora yo vengo aquí y me paro aquí delante de ustedes y digo, señores, señoras, la cafeína es pecado. Y se me van el 90%. El 90%, los que no se fueron cuando empezamos a predicar gracias se van hoy. Ahí en las redes sociales empiezan a bajar los números de conexión. Pim, 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 pim. Hasta luego, venga, adiós, que vaya bien. Eso es el legalismo. Dios conoce mi cuerpo mejor que nadie y Él me guía y me dice, no, la Coca-Cola no te sienta bien. Ah, pues no tomo Coca-Cola. Alguien puede decir, no, a mí me sienta bien tomar una copita de vino mientras como. Y la gente dice, no, beber vino es pecado. No, es ser guiado por el Espíritu Santo. No, si yo solo me tomo una copa, eso sí, una copa así que tengo en casa, vacío 3 botellas de vino en ella y empiezo a darle. No, eso tampoco, entiéndase. Entiéndase. Pero ese es el punto. Hay alguien que puede decir, uy, hay una dieta que estoy haciendo que me va de maravilla, he visto esto en internet, me va muy bien, pero cuidado porque su cuerpo no es el de la otra persona. No, es que esta cosa que he leído a mí me va bien. Pues dé gloria a Dios por ello, pero no se lo trate de meter al otro, no vaya a ser que lo mate. Porque lo que a usted o a mí me sienta bien, quizá a otra persona no le sienta tan bien. Y esa es la libertad y esa es la guianza del Espíritu Santo.
Y eso es lo maravilloso. Ahora, repito, en lo que está claro en la Biblia, obviamente, no vamos a decir Dios me está guiando a esto, si está claro. Pero en las cosas que no están claras, Dios nos guía. Y nadie debería espiar nuestra libertad. Y si usted ve que yo estoy haciendo algo equivocado, no me juzgue, no me critique, ore por mí. Ore por mí. Ore y diga, no, Señor, hazle ver a Kenneth que está equivocado, que es del Barça. Ábrele los ojos, papá, de una vez por todas. Y yo entraré al cielo de blaugrana, señoras y señores. No es bíblico, pero... Gálatas capítulo 3. Entonces, como decíamos, vamos viendo la importancia de entender la obra consumada de Jesús antes de hablar de qué son las riquezas de su gracia, porque a veces lo podemos decir y lo podemos leer, pero luego no sabemos identificar de qué está hablando. Pero lo maravilloso es que recuerde esto, la Escritura siempre nos da la respuesta. La Escritura siempre se interpreta a sí misma. Amén. Y para entender lo que son las riquezas de la gracia, si esa expresión la vemos en Efesios capítulo 1:7 y en Efesios 2:7, lo que deberíamos hacer es leer su contexto. Y en ese contexto ver cuáles son esas riquezas. Pero antes de llegar allí, como digo, seguimos hablando acerca de esta gracia maravillosa. Gálatas capítulo 3, ¿lo tiene? Amén. Dice, sí, hace rato. Hace rato, ya ni me acordaba que lo tenía. Dice así, oh Gálatas insensatos. No se preocupe, esto es para los Gálatas. No dice terrasense, sabadellense, no dice nada de eso. ¿Quién os fascinó? Otra versión dice, ¿quién os embrujó? Para no obedecer a la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto es lo que veíamos el otro día, no recuerdo si fue el jueves, creo que sí. ¿Qué evangelio predicó Pablo? El evangelio de Cristo. O sea, esta gente ya había escuchado el evangelio. Ellos, de hecho el capítulo 1 nos lo muestra, que fuisteis alcanzados, llamados por la gracia de Cristo, para obedecer al evangelio. Dice que ellos escucharon y a ellos les fue presentado Cristo claramente. ¿Qué le está diciendo? La obra de Cristo en su plenitud ya ha sido presentada, por eso ellos creen. Pero ahora el punto es, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahí empieza a preguntar. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Quién os ha embrujado? ¿Quién os ha fascinado? ¿Quién os ha hipnotizado? Para que dejéis de obedecer a la verdad y de repente comencéis a seguir las obras de la ley, del propio esfuerzo. Tan necios sois, perdóneme, pero hay otras versiones que dicen, tan tontos sois, tan estúpidos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿De qué está hablando? Del propio esfuerzo. Cuando está hablando acerca de la carne, está hablando del propio esfuerzo, está diciendo, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a pasaros al propio esfuerzo, que eso es la ley. La ley era confiar en el propio esfuerzo, en el esfuerzo humano. Y lamentablemente lo que Pablo trata de dejar claro aquí es, hay un problema. Si ustedes comenzaron bien y ahora no, es que ha habido un problema y el tema es que en medio de todo ese proceso han escuchado a alguien a quien no deberían haber escuchado. ¿O no? Es lo que Pablo está dejando de caer, está diciendo. Ustedes empezaron bien y ahora no. Por lo tanto, en este camino, alguien, por eso dice, ¿quién os fascinó? ¿A quién habéis escuchado? Usted sabe que a los que habían escuchado era a aquellos judaizantes que trataban de añadir algo, que es lo que denominamos hoy la mezcla de pactos. Entienda bien, cuando hablamos de mezcla de pactos,
sabemos y tenemos claro que los pactos no se pueden mezclar. No se pueden mezclar, es imposible. El término mezcla de pactos no es porque se puedan mezclar los pactos, porque hay un pacto que está obsoleto, está viejo y ha desaparecido. Y ese es el viejo pacto de la ley. O sea, no es que ese pacto todavía está dando algún que otro coletazo. No, es que ha desaparecido. Y usted me puede decir, no, pero Hebreo me dice que está pronto por desaparecer. Quiere decir que todavía no ha desaparecido. Claro, porque Hebreo se escribió antes del año 70. Y aunque en el consumado desde Cristo se estableció el nuevo pacto, Hebreos es una carta escrita a judíos. Y por lo tanto a los judíos se les está diciendo que todos los rudimentos del viejo pacto, por favor entiéndame bien esto, no que el viejo pacto estaba en funcionamiento, no, lo que le están diciendo es que ustedes todavía siguen practicando esto, pero va a llegar un día que no lo van a poder hacer más. O sea, para ellos el viejo pacto seguía en marcha, seguía funcionando. Para todos aquellos que no eran el remanente escogido por Dios, que había sido salvo en hechos, el viejo pacto seguía en marcha porque seguían con el templo, seguían con los sacrificios, seguían haciendo todo igual. Entonces, por eso le dice, está pronto por desaparecer. ¿Por qué? Porque aquello que representa el cielo en la tierra, que era el templo, iba a ser destruido completamente. Y ahí es donde obviamente se da por finalizado para el judío el antiguo pacto, porque ya no hay forma de llevarlo a cabo. O sea, por favor, espero que me esté explicando bien. ¿Cómo se tapaban los pecados en el antiguo pacto? Y esa sangre producía que el pecado quedara cubierto, no lo quitaba, pero sí quedaba cubierto. Y por lo tanto, mientras esa sangre se siguiera derramando y ese pecado siguiera estando cubierto, ¿qué ocurría? La bendición seguía con el pueblo, ¿sí? En el momento que el templo desaparece, que no hay más sacrificios de animales, que no hay más sangre derramada y que por lo tanto el pecado no queda cubierto para ellos que siguen pensando así, porque resulta que había venido el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, pero ellos no lo creían. Entonces, para ellos que seguían pensando en eso, ¿qué pasa ahora? Ya no hay sangre de animales inocentes, ya el pecado no queda cubierto. Entonces, ese es el punto. Por eso dice el autor, está pronto por desaparecer, pero no porque el viejo pacto iba a ser eterno, solo hay un pacto eterno, amados. Y es el pacto establecido en Cristo. Amén. Y ahora nosotros disfrutamos de este pacto. Por eso, cuando nosotros decimos mezcla de pactos, no es que se pueden mezclar, pero que lamentablemente hay personas, como dice Pablo en Gálatas 1, hay algunos que quieren pervertir. Hay personas que están tratando de poner en práctica principios y conceptos de un pacto que ya no existe. Eso es lo que tratan de hacer. Hay personas que siguen diciendo, no, es que hay que guardar el sábado. Porque si no guardamos el sábado, entonces estamos todos mal. Bueno, pero es que o lo hacemos bien o no lo hacemos. Ese es el punto. Porque es interesante que algunos lamentablemente solo viajan al antiguo pacto para rescatar cosas que a ellos les interesa rescatar. Y las que no les... Oh, la señora Fátima, hombre. Y lo que no les interesa rescatar, no lo rescatan. Por ejemplo, que apedreemos a los falsos profetas. Yo no veo a nadie predicando eso. No va a ser que le caiga alguna piedra. Entonces, por si acaso dice esto, no. Pero que se pague por aquello que uno quiere, eso sí la gente lo predica. Y eso está en Deuteronomio. Y pagarás por aquello que tú desees. Y la gente lo sigue predicando. ¿Quieres una sanidad? Paga por tu sanidad. Porque tienes que pagar por aquello que quieres. O que traigan los diezmos. Eso sí lo vamos a seguir predicando, claro que sí. ¿Por qué? Porque eso interesa. Entonces, que Dios nos ayude a seguir predicándolo, ¿no? ¿Para qué? Para que se abran los cielos. Para que caiga bendición. No, pero el antiguo pacto no era algo que la persona podía escoger qué practicaba y qué no.
O lo practicaba todo o no lo practicaba, o no practicaba nada. Santiago dice, el que fallaba en uno, fallaba en todos. 613 mandamientos, uno detrás de otro. Y había que cumplirlos. Y si no, así no hay quien viva, dice. Y si no, había que ir matando animales inocentes. Entonces, ¿cuál es el problema de esta gente? Habían empezado bien, pero habían prestado su oído. Fíjese lo importante que es a quién escuchamos. Usted lo sabe, amado, nunca le vamos a prohibir que usted escuche a alguien. Yo públicamente no he dicho, no escuchen a este, no escuchen al otro. Yo no he hecho eso. Solo recuerdo una persona que me vino específicamente en privado y me dijo esto, aquello, lo otro. Y yo le dije, mi consejo, no lo escuchen más. ¿Me has preguntado? Te digo claramente. Por esto y por esto. Pero lo digo en privado, yo no uso nombres públicamente. Pero sí les digo, cuidado a quién oímos. ¿A quién le damos nuestro oído? Porque ellos empezaron bien. Porque se les predicó el Evangelio. Creyeron en Cristo, obedecieron a la verdad, que es creer en Cristo, pero lamentablemente estaban tratando de acabar por la carne, que es el propio esfuerzo. Circuncisión, día sabático, etcétera, etcétera, etcétera. Tantas cosas, dice, habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel que os suministra el Espíritu lo hace y hace maravillas entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces comienza a hablarnos acerca de ¿quién? De Abraham. Y dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo? Creyendo a Dios. No creyendo en Dios, creyéndole a Dios. Y le fue contado por justicia. ¿Quién es nuestra justicia? Cristo. ¿Cómo usted y yo podemos disfrutar de esa justicia? Creyéndole a Dios. Me va a romper la mesa. Con ese pedazo de anillo me va a romper. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? ¿El Israel del siglo XXI? ¿La nación Israel, como algunos creen? Esos no son los hijos de Abraham. Aquí dice que los hijos de Abraham son los de la fe. ¿Fe en quién? Fe en Cristo. Que incluye, obviamente, a los judíos que están creyendo en Cristo, claro que sí, pero no a la nación. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano el Evangelio a Abraham. La buena nueva. ¿Qué es lo que creyó Abraham? El Evangelio. Por eso los jueves hablamos de un Evangelio eterno. Porque Abraham ya lo creyó. Diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Fíjese la promesa que Dios le da a Abraham. ¿Cuántas naciones iban a ser bendecidas? Todas. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Cuántas naciones? Todas. ¿Por qué la gente sigue pensando que iba a haber una nación bendecida todavía hoy? O sea, ¿cuál es el propósito eterno del Padre? ¿Dónde está el plan eterno de Dios? Manifestado aquí, en lo que le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, no solo una. No solo un grupo específico. No, todas. Dios siempre estaba pensando en todos. No estaba pensando en un pueblo específico, ni en una nación específica. Desde el principio estaba pensando en todas las naciones. Porque, verso 10, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, fíjese. O sea, a veces lo leemos así rápido, fíjese. Pero tú has dicho, Kenneth, que el que está en Cristo está bendecido. Sí.
El que está en Cristo está bendecido. Pero lamentablemente si una persona que está en Cristo quiere seguir dependiendo de su propio esfuerzo, no va a experimentar bendición y puede llegar a experimentar maldición. Escuche, yo no estoy diciendo que la maldición tiene poder sobre el que está bendecido. Lo que estoy diciendo es que si ignoramos, que hemos dicho antes, hay cosas que no vamos a disfrutar. Por eso el conocimiento es tan importante. O, no hace falta que me responda, porque a lo mejor no es así, pero ¿o acaso aquellos que llevamos años por la gracia de Dios en el Evangelio, no ha habido veces que hemos experimentado maldición precisamente por no conocer? Esa es la realidad. Creo firmemente que la iglesia tiene que seguir despertando, como dice Pedro. Me es necesario despertaros con amonestación. La iglesia tiene que seguir despertando. Creo que era ayer cuando hablábamos con mi esposa. Tenemos que atrevernos a más cosas. Comenzamos un nuevo año. No lo dejemos pasar y ya está. Somos la iglesia de Jesucristo en la tierra. Entiendo, sí, somos guiados por el Espíritu Santo, por supuesto, pero no creo, lo digo honestamente, en base a lo que veo en la Escritura, no creo que hayamos sido diseñados para estar trabajando en una empresa bajo un jefe con un salario mínimo el resto de nuestra vida. Honestamente. Ahora, si usted dice, no, es que Kenneth me ha dicho que deje el trabajo, no es verdad. Mañana va allí y no dice... Jefe, hombre, ¿qué tal? Mariano, ¿cómo estás? No, arrégleme los papeles, que ayer estuve en la reunión y ahí el Kenneth, el pastorcillo de allí de Tarrasa, me dijo que no trabaje, que o me das tu despacho o me voy. Y el jefe le dice, pues ve saliendo. y dile a Kenneth que muy bien por él. Lo que digo es... No deberíamos conformarnos. Deberíamos ver qué Dios coloca en nuestro interior para decir, vamos a movernos por este lado, vamos a movernos por este otro lado. No dejemos pasar los años sin que experimentemos cosas diferentes. Dios está a nuestro favor. Él es nuestro Padre, bueno, Él es el creador del universo. Y Dios quiere que nosotros manifestemos a Cristo, no solamente diciendo aleluya, gloria a Dios, sino que la gente nos pueda ver. Obviamente la profesionalidad en nuestros trabajos, pero que puedan ver que en medio de tiempos de crisis, en medio de tiempos complicados, nosotros seguimos avanzando porque la bendición está en nosotros. Que puedan ver que Dios está de nuestro lado. Hemos sido bendecidos, pero lo triste es que haya gente que ha sido bendecida y que no experimente esta bendición nunca por causa de la ignorancia. Y Pablo dice, aquel que depende de las obras de la ley está bajo maldición. Pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Por qué dices eso, Pablo? Bueno, porque está escrito. La maldición bajo el pacto de la ley venía por no obedecer la ley. Si tú hoy estás intentando obedecer la ley y resulta que no puedes hacerlo, no vas a disfrutar la bendición. Verso 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, el justo por la fe vivirá. ¿Quiénes son los justos? Los que están en Cristo. ¿Cómo viven los justos? Por medio de la fe. ¿Fe en quién? Fe en Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Es evidente, dice, nadie se puede justificar por las obras de la ley. Nadie va a poder justificarse. Solo el justo por la fe vivirá. Y escuche bien, y la ley no es de fe. O
sea, si el justo vive por la fe, solo hay una forma de vida para el justo, la vida de gracia. Porque la ley no es fe. Usted no necesitaba fe para la ley. ¿Sí o no? El pueblo judío no necesitaba fe para la ley. Esto era así y así. Punto. Dios dijo, si haces esto, te pasará esto. Si no haces esto, no te pasará esto. Nada más. Si esto lo haces mal, ofrece esto y seguirá estando esto. No hacía falta fe para eso. Es un acuerdo al que se había llegado. Y por lo tanto, mientras tú no te salgas del acuerdo, ya está. Yo no necesito fe para que el día a final de mes venga la nómina e ingresen la nómina a mi banco. Yo estoy en un acuerdo con la empresa. Yo trabajo para la empresa, yo cumplo mi parte del contrato y ellos cumplen la suya. No hay nada de fe en eso. No hay fe en eso. Mi fe está puesta en mi fuente, en mi papá. Mi fe está puesta en el saber que independientemente que el mundo entero caiga, yo voy a seguir sostenido por mi papá. Y aunque todas las empresas cayeran, mi papá seguirá sosteniéndonos y cuidándonos porque él tiene provisión de sobra para todos. Pero respecto a la empresa para la que trabajo, no hay nada de fe en eso. Yo me viene un compañero porque su función, la función de este compañero de trabajo es avisarnos cuando cobramos. Él es feliz haciéndolo. Y no le quitamos esa ilusión nosotros. Entonces, cada vez que cobramos, él... Bueno, es que esto sale por internet, pero es igual. No voy a decir lo que iba a decir. Él se da una vuelta por toda la empresa para avisarnos. ¡Eh! Y ya está. Ya está. Entonces, no necesitamos fe para eso. Era un acuerdo. Pablo dice aquí, la ley no es de fe. El justo, por eso la vida de gracia es una vida más alta, porque se requiere fe para disfrutar la vida de gracia. Se requiere fe para creer que aunque yo no lo haga todo perfecto, Dios sigue estando de mi lado. Se requiere fe para creer que aunque yo me equivoco y puedo pecar, sigo siendo la justicia de Dios en Cristo Jesús y la bendición no se ha ido de mí. Se requiere fe para creer que aunque no hago las cosas bien o quizá a veces no obedezco a la perfección, sigo siendo hijo y esa posición no la pierdo nunca. La ley no es de fe, sino que dice el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Cristo nos redimió. Bueno, usted puede seguir leyendo, no quiero que nos detengamos totalmente en todos estos capítulos. Verso 19, porque si no, no saldremos nunca de aquí. Bueno, pero... Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y él todo bajo pecado, para que la promesa que es todos sois hijos de Dios por la fe. Aquí está hablando de hijo maduro, no está hablando de niño, habla de un hijo maduro. Sois hijos de Dios, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gloria a Dios. Estamos revestidos de Cristo. Hemos sido bautizados, que significa sumergidos en Cristo. Él es nuestra vida. La vida de Cristo es nuestra vida. Si hoy vivimos es por su vida en nosotros. Y estamos revestidos de Él. Escuche, nosotros somos conscientes del ámbito natural, pero en el ámbito espiritual, cuando le ven a usted, ven a Cristo. Porque estamos revestidos de Cristo. Sumergidos, rodeados de Cristo. Cualquiera que venga contra usted viene contra Cristo. La pregunta es, ¿podrá salir victorioso aquel que venga contra nosotros? No puede. Porque el que viene contra mí está viniendo contra Cristo y contra Cristo nadie puede. Si solo fuera por Kenneth estaríamos mal. Pero es que resulta que Kenneth está en Cristo. Gloria a Dios.
Por eso el que venga contra usted, amado, amada, no va a prosperar. Mantenga su confianza, mantenga su paz, dé gloria a Dios por ello y usted sepa, Dios cuida de mí. El que viene contra mí, viene contra Cristo, no podrá prosperar. Porque Cristo no será derribado nunca. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, linaje de Abraham, sois y herederos, según la promesa. Esto es algo que no se puede separar. Hijo y herencia. El que es hijo es heredero. No hay más. Volvemos a lo mismo. Uno podrá disfrutar la herencia o no, pero el que es hijo es heredero. Al que es hijo ya se le ha dado la herencia. Ahora nos toca disfrutarla. Ahora nos toca creer en esta realidad y saber que nosotros somos herederos en Cristo por causa de nuestra posición de hijos. No por causa de lo bien que hacemos las cosas, no por causa de cómo oramos, no por causa de cómo de vivir en santidad, no, disfrutamos la herencia que se nos ha dado por estar en Cristo, no por otro motivo. Bueno, usted sí sigue leyendo, creo que conoce muy bien toda esta parte, pero vamos al verso 21, por favor, para poder intentar cerrar este punto antes de acabar hoy. Del 4. Sí, perdón, que habíamos acabado el 3, es verdad, perdón. Capítulo 4, verso 21. Y si acabamos este punto, la semana que viene comenzamos, con el favor de Dios, a hablar de las riquezas de su gracia. Solamente estamos viendo un poquito acerca de la gracia. Recuerde que al final es no añadirle nada a Cristo. Eso es gracia. Todo lo que nosotros practicamos, lo practicamos por causa de la naturaleza y de la vida que nos habitan. Ese es el punto, amados. No hay más. Hay una naturaleza en nosotros que nos habita, hay una vida en nosotros que nos habita. Todo lo que hacemos es por causa de eso. Nos congregamos por causa de la vida que habita en nosotros. Estudiamos la palabra por causa de la vida que habita en nosotros. Servimos al propósito eterno de Dios por causa de la vida que habita en nosotros. Caminamos en generosidad por causa de la vida que habita en nosotros. Perdonamos a los demás por causa de la naturaleza y la vida que habitan en nosotros. Aprendemos a caminar en amor por causa de la vida y la naturaleza que habitan en nosotros. Esa es la clave. Pero no lo hacemos porque pensamos que haciendo algo de eso, Dios va a hacer algo más por nosotros. Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer. Dios ya consumó la obra. Dios ya hizo, Dios ya finalizó. Ahora a nosotros nos toca caminar. Por eso, cuando vemos las oraciones de Pablo, por ejemplo, Pablo oraba para que la gente, para que la iglesia creciera ¿en qué? En conocimiento. De lo que ya tenían, de lo que ya se les había dado, de lo que ya eran. Recuerde que si estudiamos, veremos que estudiaremos los 2 primeros capítulos de Efesios, pero si usted lee la carta entera, esa carta es maravillosa porque usted la lee y usted ve claramente cómo se divide en dos de una forma clara. Y la primera parte, los 3 primeros capítulos, es Pablo diciéndole a la iglesia quiénes son. ¿Quiénes son? Esto es lo que ustedes son. Esto es lo que Dios ha hecho por ustedes. Y luego, Pablo explicándole a la iglesia, en los 3 capítulos finales, cómo deben vivir por causa de quiénes son. Y así es como funciona el Evangelio. La religiosidad lo ha hecho al revés. La religiosidad nos dice, esto es lo que tienes que hacer, así es como tienes que vivir, así es como tienes que comportarte, pero nunca nos enseña quiénes somos. Pero el Evangelio viene y nos dice, no, escuchen bien, esto es lo que ustedes son ahora.
Esto es lo que ustedes tienen ahora. Y por causa de esto es que ustedes van a poder vivir de esta manera. Pero no traten de vivir de esta manera si no entienden primero quiénes son. Ese es el punto. Por eso a los corintios le dice lo mismo, una iglesia que estaba en desorden, una iglesia con unos líos terribles. Y les dice, recordad que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Los fornicarios, los estos, los aquellos, no van a heredar. Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido perdonados, ya habéis sido justificados por la sangre de Cristo. Aleluya. O sea, Pablo le está diciendo, esto erais, pero ya no lo sois. Si os comportáis así, es porque no habéis entendido que ya no sois lo que erais. Ahora sois una nueva criatura. Ahora tenéis la vida de Cristo. Y Efesios es eso. Efesios es traer el conocimiento de decirle, esto es lo que ustedes son. Ahora vivan como lo que son. Eso es lo normal. Por eso aquellos que dicen, no, es que los que predican gracia dan licencia para pecar. Es que no nos han escuchado nunca. Porque predicar gracia es decirle a la iglesia, iglesia, esto es lo que eres y por causa de lo que eres, así es como tienes que vivir. Nada más. Pero como una manifestación de la vida que tenemos. No como algo que hacemos para provocar que Dios haga algo por nosotros. No, es que voy a tratar de vivir bien para asegurarme mi salvación. Ahí está el problema. Yo vivo manifestando frutos de salvación, no para intentar ganarme mi salvación. Yo ya soy salvo y ahora simplemente debo renovar mi entendimiento para manifestar frutos de salvación. Amén. Verso 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Esta pregunta es buena. Cuando la gente defiende a capa y espada la ley, los mandamientos, hay que obedecer a Dios, hay que obedecer los mandamientos. Pablo dice, ¿es que no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, es decir, propio esfuerzo, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, ley, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Recuerde que estaban dominados ¿por quién? El Imperio de Roma, ¿sí? Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, no del propio esfuerzo, sino de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Y esto podemos reafirmarlo también hoy. Así también ahora. Todos aquellos que predican gracia o la obra consumada de Jesús, lamentablemente, siguen siendo perseguidos por todos aquellos que insisten en una vida de religiosidad y de propio esfuerzo. Esa es la realidad. Siguen criticando, siguen persiguiendo, siguen señalando, porque eso ocurría con Isaac e Ismael, con Sara y Agar. Eso ocurría en los tiempos de Pablo, porque dice así también ocurre ahora, y eso sigue ocurriendo hoy también. Mas, ¿qué dice la Escritura? Escuche bien ahora, por favor. Echa fuera a la esclava y a su hijo. Aquí no hay negociación, aquí no hay emociones, aquí no hay sentimiento ninguno. Echa fuera a la esclava y a su hijo. O sea, no pueden convivir juntos, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino
de la libre. Pero quédese con esa expresión, por favor. Echa fuera a la esclava y a su hijo, el propio esfuerzo, la ley. No pueden convivir. Ley y gracia no pueden convivir. Vino nuevo en odres viejos no funcionan. Un traje nuevo con un remiendo viejo tampoco va a funcionar. Ley y gracia nunca funcionarán. Nunca van a funcionar. Y gente nos puede escuchar y pueden decir, no, es que estos son los antinomianistas, son antiley, no sé qué. No tiene nada que ver con eso. La ley es buena, la ley es santa, la ley es justa, pero Pablo le dice a Timoteo que la ley no era para nosotros. Eso dice. Lo dice claramente. ¿Para quién era la ley? Era para el pueblo de Israel del antiguo pacto. La ley fue un paréntesis. Un paréntesis dentro del plan eterno de Dios. Fue un pequeño paréntesis que se cerró y que ya está. Pero la ley no está más. Y nosotros no podemos andar coqueteando, no debemos andar coqueteando con la ley. No debemos andar coqueteando con el propio esfuerzo o con el querer añadir algo a la obra completa de Cristo. O es Cristo solo o no. Pero no puede ser Cristo más algo, porque entonces no funciona. Es siempre Cristo más nada igual a todo. No hay más. Cristo más nada igual a todo. Eso es lo que necesitamos entender. A Cristo yo no le puedo añadir algo. Soy lo que soy por causa de Cristo. Pablo decía, soy lo que soy por causa de su gracia. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Eso decía Pablo. Y luego él decía, y yo he trabajado más que todos vosotros. Entonces la gente dice, no, porque bajo la gracia no hay que trabajar. Pablo dice, yo he trabajado más que todos vosotros. Sin embargo, tengo claro que soy lo que soy por su gracia. O sea, la gracia no es cómplice de vagos. Nunca lo ha sido. Porque la gracia es la que nos impulsa a trabajar. Y la gracia es la que nos impulsa o nos ayuda a ser más efectivos que nunca en nuestra labor. Pero es su gracia. Si usted tiene un talento, si usted tiene un don, si usted tiene un llamado, escuche, es su gracia. Es su gracia en nosotros. Es su gracia fluyendo a través de nosotros. Si usted está pudiendo ser de edificación para alguien, es la gracia de Dios. Es su gracia nada más. Y acabamos con el comienzo del capítulo 5. Verso 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Somos libres o no somos libres? Somos libres. Somos totalmente libres. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo ya nos hizo libres. Ya lo hizo. Todos los que estamos en Cristo somos libres. Somos totalmente libres, completamente libres en Él. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. O sea, Pablo está diciendo, si vosotros pretendéis ser justificados con la circuncisión, Cristo no os aprovecha. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar, ¿qué? Toda la ley. No lo que me apetezca. No, bueno, apetecerme, no entiendo que a alguien le apetezca circuncidarse, pero bueno, es igual. Pero no es lo que me apetezca. No es lo que me guste, no es lo que... No. Si guardo si me circuncido, estoy obligado a guardar toda la ley. Pablo dice, está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. La gracia no les aprovecha. No es que la gracia no sea efectiva, no es que Cristo no sea efectivo, es que la persona decide que la gracia no opere en su vida.
La persona decide que Cristo no sea efectivo para su vida. Esta no es una declaración pequeña. Y lamentablemente, y usted lo ha visto, hemos ido recorriendo los 3 primeros 4 capítulos también, no verso a verso, pero usted lo ha visto. ¿Cuál ha sido el tema? ¿Ha hablado del pecado? Pablo no ha hablado del pecado. La gente dice, no, cuando pecas te caes de la gracia. No es lo que dice Pablo. No es eso lo que dice Pablo. Lo que dice Pablo es que cuando yo intento añadirle algo a la obra de Cristo, es cuando me caigo de la gracia. Lo que dice Pablo es que cuando yo intento hacer que Cristo no sea suficiente, sino que yo tengo que añadirle algo, me estoy cayendo de la gracia. Cristo se vuelve inefectivo para mi vida. Por eso lo dijimos el primer día y lo volvemos a decir las palabras del pastor David Horton. La tentación más grande que he tenido desde que recibí esta luz y este entendimiento de esta maravillosa gracia, de este tetelestai, es volver atrás, volver a las obras, volver a la carne, volver al propio esfuerzo. Porque usted puede ver que hay todo un sistema de religiosidad, todo un sistema evangélico que es contra la gracia. Por eso es necesario que crezcamos en este entendimiento. Escuche, todo lo que Dios hizo por usted, lo hizo por su gracia. No espere a que yo me comporte de una manera perfecta para que Dios haga algo por mí. No, ya está hecho. Fue su gracia. Fue su gracia. Disfrutemos de esta gracia, amados. Experimentemos esta gracia en nosotros. Disfrutemos de este favor inmerecido. Hay cosas que no haremos bien, pero su gracia seguirá trabajando a nuestro favor. Nos equivocaremos en el camino, pero su gracia seguirá sosteniéndonos. Cometeremos errores, pero su gracia seguirá ahí, sosteniéndonos. Dios nunca nos dará la espalda. Dios nunca nos dirá que no. Es cierto, lamentablemente a veces tendremos que sufrir consecuencias de nuestras malas decisiones, pero respecto a Dios, Él nunca nos dirá que no, nunca nos dará la espalda, nunca nos juzgará, nunca nos condenará, nunca nos señalará, no dirá, pues ahora quito la bendición, tú ya no eres hijo mío. No, Dios siempre va a estar ahí. Eres mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Oh, pero Señor, no, tú eres mi hija amada, en la cual yo tengo complacencia. No soy digno de ser llamado tu hijo, eres mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dios seguirá así, esa será su postura, esa postura no cambiará nunca. El padre abrazó al hijo, besó al hijo. El hijo se había gastado toda la herencia, había malvivido, había dañado el apellido de la familia, que eso era algo gravísimo en el ámbito judío. De hecho, el padre tenía derecho, según la ley, a matar a su hijo. El padre tenía derecho a que su hijo fuera apedreado. Por eso uno se lo pensaba 2 veces para volver a casa. Pero cuando ese hijo de Lucas 15 vuelve, el padre no ordena matarlo, le da vestido nuevo, le da calzado nuevo, le pone el anillo de la familia y hace una fiesta porque mi hijo estaba muerto y ahora vive. Esa es la postura del padre. La religiosidad ha provocado que los hijos se alejen mentalmente de su identidad, pero el padre siempre va a estar ahí. Y el padre siempre va a decir, sí, va a seguir diciendo, yo soy tu papá, tú eres mi hijo amado. Corre a mis brazos porque yo nunca voy a dejarte, nunca voy a abandonarte, ni condenarte, ni darte la espalda. Esa es la gracia, amados. Esa es la gracia. Entender la posición de papá. Saber que Él nunca nos va a juzgar. Porque nos está mirando en Cristo. Y nos está mirando como hijos amados. Amén. Póngase de pie, por favor. Dios es tan bueno.
Vamos a dar gracias a Dios. Papá, queremos darte muchas gracias en esta hora por tu palabra sembrada en cada uno de nosotros, tu palabra produciendo resultados, tu palabra renovando nuestro entendimiento. Gracias, papá, porque esta semilla ha sido sembrada en buena tierra y produce resultados. Oramos para que el Espíritu Santo pueda seguir enseñándonos conforme meditamos en lo que hemos oído, conforme volvemos a oír o conforme repasamos los apuntes. Te damos a ti la gloria y la honra. Ayúdanos a seguir poniendo nuestra mirada solamente en Cristo y a entender que Cristo siempre, siempre, siempre es más que suficiente para nuestras vidas. Sé exaltado en todo tiempo y en todo momento. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Bueno, despedimos aquí la conexión. Todavía no acabamos la reunión, pero sí despedimos la conexión. Gracias a todos por estar conectados, por haberse unido a nosotros. Compartan la enseñanza. Y ya saben, el jueves, si quieren, a las 7 de la tarde, seguiremos hablando acerca del Evangelio eterno dentro de la serie Conociéndolo Eterno. Con el favor de Dios, el domingo que viene volveremos a estar aquí. Que la pasen bien, que disfruten, que tengan una excelente semana. Les amamos y les mandamos un fuerte abrazo.